Sí, del periodismo en la era acá, todo lo que hay de relato. En realidad todo grupo político que llega a un gobierno necesita de un discurso que se arraigue en un sector, en un segmento del pasado, pero lo que pasa es que el kirchnerismo ha sido maestro en eso y ha transformado todo ese discurso en un soberano relato, es decir, en una cuestión muy atractiva, pero que muchas veces no tiene bases sólidas, y entonces cuando uno indaga en la historia, ya sea en los 70 o en el 2001, encuentra mucho de ficción, o sea, relato de ficción. Digo, ¿cuál es el futuro del periodismo? ¿Cómo lo ves? No, el periodismo tiene que mejorar mucho. Yo creo que mucho periodismo se ha alineado automáticamente casi en esta puja kirchnerismo-antikirchnerismo, y creo que hay que salir de eso, volver a un periodismo crítico, que sepa obviamente diferenciar, porque no es lo mismo un gobierno que un partido de oposición. No se puede tratar a un partido que tiene muchos gobernadores como si se lo trata como y tratándoselo igual al Partido Obrero o a un partido que no tiene tanta representación. Creo que hay que ser muy equilibrado en eso, pero ser crítico, volver a las fuentes, a la fuente nuestra, que es ser transmisores de noticias, ¿no? Noticias, más que discursos y más que relatos, porque también mucho periodismo hace un relato y, por ejemplo, le manda al Papa una carta diciéndole a quién tiene que recibir, a quién no. Yo creo que se puede criticar lo que el Papa o cualquier otro actor político hace, pero no suplantarlo. Me parece que mucho periodismo trata de suplantar a los políticos, a los líderes sociales, líderes hasta religiosos, y ese es nuestro rol. Pero, en fin, en los 90, cuando terminó el menemismo, nosotros nos habíamos convertido muchos en fiscales. Ahí ve lo que terminó. Berbisky era el gran fiscal de la corrupción, pero ahora, como está dentro de este gobierno, se ha olvidado de que son más corruptos que los menemistas y no ha escrito nada contra la corrupción. Es decir, lo del 90 de él y de muchos periodistas era verso, formaba parte de la lucha política. Yo creo que hoy mucho periodismo indignado, furiosamente anti-K, también es verso. Entonces creo que hay que volver a un periodismo original. Una de las armas más fuertes que tiene este gobierno es la cadena nacional. Sí. Últimamente la presidenta lo está usando a menudo, seguido, semanalmente. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo veo como un exceso, pero bueno, también es cierto que ellos no tienen otro transmisor que no sea la presidenta. Está muy concentrado el gobierno en ella misma y entonces tiene que salir. Creo que de todos modos muchas veces le hace un favor grande a la oposición, especialmente cuando se pelea con ciudadanos, agrede y demás. Creo que a Scioli no le ayuda a lograr ese voto independiente, que no son muchos puntos, pero son algunos puntos que necesita para ganar en primera vuelta. Creo que Macri en eso o Massa se benefician. Es decir, que es un exceso que a veces le puede salir bien, pero también le puede salir mal, con los sectores independientes sobre todo. Los grandes medios K, excepto Canal 7 o la TV pública, de medida que van, digamos, nos vamos acercando a esta nueva era o a este nuevo presidente, se van como disipando. O sea, en cuanto a posturas y demás, van siendo cada vez más, digamos, débiles. ¿Cómo lo ves? No, sí, yo creo que sí, porque muchos empresarios han hecho de esto un negocio. Ellos no tienen grandes costos, porque no es que paguen grandes sueldos, y tienen empleados, no pagan cargas sociales, muchos de ellos, y sin embargo reciben cuotas importantísimas de publicidad estatal, mucho dinero. No digo que se queden con todo el dinero, es probable que tengan que devolver algo, pero bueno, es un gran negocio, y a medida que se va Cristina van tratando de desprenderse y prenderse en otros negocios. ¿Por qué? Aunque gane Scioli, se supone que la distribución va a ser más racional porque lo ha sido al frente de su gobernación. Entonces ya no va a ser ese negocio extraordinario. Los medios, muchos están en venta. Son medios que no valen mucho porque no tienen audiencia. Entonces no encuentra grandes compradores. Ya han hecho su diferencia, ¿verdad?